Bueno, ahora vamos a hablar sobre el flujo de caja o cash flow. Bueno, partamos desde la contabilidad de las finanzas. En contabilidad, el criterio para registrar una transacción es el de devengado. En cambio, lo que vamos a ver a continuación se basa en el concepto de erogación real de dinero. Esta es la diferencia entre lo económico y lo financiero. Mientras en análisis económico consideramos ventas y gastos, transacciones económicas en el análisis financiero. Consideramos ingresos y egresos, o sea, los flujos reales de dinero hacia y desde la empresa. Ahora, el flujo de caja o cash flow, como comúnmente se le denomina, aún en los países de habla hispana, se puede calcular para cualquier rango temporal, sea diario, semanal, mensual, anual. Denominaremos periodo a este lapso de tiempo fijo. A continuación, eh, intentaremos llegar a su expresión a partir de una serie de pasajes de términos y ajustes sobre las cuentas patrimoniales. Ahora, ¿cuáles son los ingresos reales de dinero en el periodo? O sea, venta menos créditos por venta, o sea, es el diferencial. Podemos interpretarlo como un ajuste de lo contable a lo financiero, respetando al valor registrado como ingreso por venta la fracción que aún no fue pagada por nuestros clientes, sumándole las facturas por venta anteriores al periodo en cuestión que fueron saldadas por nuestros clientes dentro de este periodo. Tener en cuenta que comúnmente en la jerga contable se habla de ingresos por venta, refiriéndose en realidad a las ventas, o sea, a las transacciones, y no a los ingresos realmente recibidos. O sea, cabe hacer esta precisión. Ahora, ¿cuáles son los ingresos reales de dinero en el periodo? O sea, tenemos los costos variables, más costos fijos, imputables y no imputables, más el diferencial de los bienes de cambio, más el diferencial de los bienes de uso, menos el diferencial de los proveedores y menos los impuestos. También podemos verlo como un ajuste de lo contable a lo financiero, igual que el anterior, teniendo en cuenta no solo los materiales y productos terminados que salieron de la empresa en una porción correspondiente a las ventas, sino también lo que se acumuló o desacumuló de stock. Por otra parte, al igual que hacíamos con nuestros clientes, ahora corregimos por deudas de periodos anteriores con nuestros proveedores que hayamos saldado en el presente periodo y por compras que hicimos, pero aún no pagamos. El hecho de incluir el diferencial de bien de uso significa que en general aparece una erogación importante al inicio del proyecto al adquirir maquinarias y al final se puede o no considerar su reventa luego de una cierta cantidad de años. Ahora, ¿cuál es entonces el dinero neto ingresado a la empresa en el periodo? A esto se le denomina flujo de caja. Es simplemente la suma de los ítems que vimos como ingresos menos los que vimos como egresos. O sea, el flujo de caja quedaría ventas menos impuestos más el diferencial de crédito por venta, menos los costos variables, menos los costos fijos, menos el diferencial de bienes de cambio, menos el diferencial de bienes de uso, más el diferencial de proveedores. Ahora, hay que notar que los únicos ítems que entran sumando son las ventas y la financiación dada por los proveedores. Ahora, teniendo en cuenta lo visto en el capítulo de contabilidad, bueno, esto lo dejamos aparte. Venta menos costo por resultado neto o utilidad neta. Sin embargo, no es exactamente igual porque si vemos el cuadro de resultados, notaremos que para el cálculo de la utilidad neta descontamos amortización y esta no es una erogación real de dinero. Entonces podemos obtener la resta de venta menos costo como utilidad neta más amortización. Si reordenamos, entonces tendríamos lo siguiente: flujo de caja es igual a utilidad neta más amortización menos
diferencial de créditos por venta más el diferencial de bienes de cambio menos el diferencial de los proveedores como en un conjunto y menos el diferencial de los bienes en uso. Ahora, el único impuesto que consideraremos en el uso es el impuesto a las ganancias y salvo indicación en contrario adoptaremos una tasa del 35%. Esta puede ser variable en los distintos países, un 20%, un 30, 25%, 17%. Eso dependerá del lugar que se encuentre. La base imponible consiste en una utilidad bruta. Ahora, como nosotros consideraremos que nuestro proyecto tiene una vida útil y luego termina con un plazo predeterminado, algunas veces estimaremos un valor residual para los activos fijos. Este valor, en caso de poderse vender, constituye una ganancia extraordinaria y como tal deberá tenerse en cuenta en la base imponible, aumentando el impuesto de dicho año por este motivo. Ahora, el término bienes de uso en general no varía en una empresa en un normal funcionamiento entre dos periodos, salvo cuando se hace una inversión. En los proyectos que se verán, habrá un diferencial de bienes en uso al inicio y al final del proyecto. Ahora, definiendo la necesidad de capital de trabajo, NST, que es igual a los bienes de cambio más crédito por venta menos los proveedores, el segundo cambio en la última expresión del flujo de caja visto anteriormente es el diferencial de la necesidad de capital de trabajo. Ahora, indistintamente, se llamará capital de trabajo, ya que así se lo denomina en la práctica cotidiana. Aunque hay una distinción entre ambos términos, la diferencia radica en la inclusión o no del rubro de caja. Ahora, en los proyectos y en la gran mayoría de los que se podrán encontrar ustedes en una práctica profesional, no tiene importancia relativa al rubro caja. Y por eso, en nuestro curso, en esto que estamos viendo ahora, no estará presente. Pero no queremos dejar de hacerle notar que sí puede tener una gran relevancia en algunos negocios, con especial el uso de caja, como lo es claramente en un supermercado, donde el plazo de cobro es muy chico, pero es muy grande el plazo de pago de los proveedores, resultando incluso en la necesidad de capital de trabajo negativa. Aclarando esto, dejamos fuera el rubro de caja y tenemos que nuestro flujo de caja es igual a la utilidad neta más la amortización menos la necesidad de capital de trabajo menos el diferencial de los bienes en uso. Ahora, consideraciones prácticas que hay que tener. El capital de trabajo nunca debe aparecer en el cash flow, o sea, en el flujo de caja. Lo que aparece es el delta de la necesidad de capital de trabajo. De la necesidad de capital de trabajo. La variación periodo a periodo, como es un tema financiero y no económico, y el impuesto a las ganancias se paga sobre las ganancias económicas netas, no modifica la base imponible. Por eso, en general, una buena práctica es que aparezca luego del cálculo de impuestos la planilla de cálculo para evitar errores. También se ha de considerar que si el proyecto termina al cabo de ciertos años, en el último año remataremos los stocks de bienes de cambio o simplemente dejaremos de comprar materias primas un tiempo antes y los agotaremos estos inventarios. Ambas consideraciones llevan a que el último año del proyecto debe aparecer un delta de necesidad de capital de trabajo tal que haga que se llegue a un capital de trabajo nulo al final de determinado periodo. Una regla práctica muy simple pero eficaz es verificar siempre que la suma del delta de la necesidad de capital de trabajo a lo largo de todo el proyecto deba dar cero. Ahora,
La amortización no deberá aparecer ni sumando ni restando en el flujo de caja. Lo que sucede es que suele escribirse en una fila para calcular la utilidad neta. En ese caso, recordar siempre que deberá anularse posteriormente sumando dicho valor. Ahora aquí tenemos un ejemplo de un flujo de caja. O sea, tenemos una inversión que considera un periodo de 5 años, una inversión de 300.000, que tiene una producción en el año 1 de 1.500, de 1.000 en el año 2, de 1.000 en el 3 y hasta el 5 de 1.000. Y los precios de venta según como se estipula aquí de 400, 420, 430, 410, 410. Ahí tenemos los ingresos por venta, bueno, que es la multiplicación de la producción por el precio de venta. Las materias primas utilizadas, la energía, la mano de obra que se utilizó, el mantenimiento, los catalizadores, gastos fijos. Esto es de una determinada empresa. Pueden variar según el rubro de la empresa. Y aquí tenemos lo que decíamos, la amortización. En este caso está sumando. Luego sacamos la utilidad bruta, los impuestos, descontamos los impuestos de la utilidad bruta, tenemos la utilidad neta. Ahí tenemos el delta de capital de trabajo calculado. Ahí tenemos el flujo de caja para el año 0. Y como decíamos, a la utilidad neta del año 1 al año 5, vamos a tener que sumarle la amortización. Y ahí nos dan el flujo de caja. Ahora, notar que aquí pusimos en el año 0 la inversión inicial y que en la misma tabla incorporamos datos que no son parte del flujo de caja, sino que sirven de referencia para cálculos auxiliares, como la producción, el precio de venta, la amortización. Ya explicamos qué es lo que pasaba con la amortización, o sea, se suma a la utilidad neta para luego calcular el flujo de caja. Sino, bueno, esta es una práctica común. Es importante recalcar que en este ejemplo lo hicimos mediante una diferencia tipográfica, que estos números son datos al margen, no tienen una mayor relevancia. Ahora, la financiación de la necesidad de capital de trabajo. Esto lo vamos a ver aparte, no corresponde, pero para tener claro, tenemos que la necesidad de capital de trabajo se genera cuando no alcanzamos los recursos cíclicos, es decir, la financiación automática dada por los proveedores para financiar la inversión en activos circulantes. O sea, esto se llama fondo de maniobra, al exceso de capitales permanentes respecto a los bienes de uso. Es la resta entre el patrimonio neto y el activo fijo. Ahora, si esto es positivo, disponemos de capital para financiar la necesidad de nuestro capital de trabajo. Esto es lo deseable, ya que la necesidad de capital de trabajo es una necesidad permanente, mientras se mantenga el ritmo de actividad de la empresa. Y por lo tanto, lo ideal es que sea financiada con un capital permanente y no con un préstamo de corto plazo o mediano plazo, según corresponde. Ahora, si la necesidad de capital de trabajo es solo transitoria por una cierta actividad, con una duración conocida, se puede acceder a una financiación de ese plazo, o sea, de corto o mediano. De hecho, existen diferentes alternativas como los créditos puente, ideales para estos casos. No vamos a andar en el tema de la financiación, pero es bueno que conozcamos la existencia de alternativas de financiación y sobre todo recordar siempre la siguiente regla, tanto para las finanzas corporativas como las personales. Debe haber un calce entre los plazos de activos y de los pasivos que los financian. O sea, es decir, que hay una coincidencia entre el plazo de ejecución y de la exigibilidad respectivamente. Excelentes negocios pueden fracasar por un tema financiero, mientras en lo económico son sanos. Por ejemplo, si incorporamos una nueva línea de productos para la cual necesitamos capital de trabajo,
pero no alcanzamos el fondo de maniobra y pedimos un crédito bancario de corto plazo, puede no ser suficiente los resultados operativos como para devolver el capital e interés. Mientras, de haberlo pedido a 5 años, tal vez era un negocio rentable. Ahora, al haber un cambio en el nivel de actividad, varían tanto los resultados como las necesidades del capital de trabajo. Como regla rápida se suele pensar que si se aumenta el nivel de actividad, como por ejemplo en un 20%, también aumentaría la necesidad de capital de trabajo en un 20%. Pero esto es una sobreestimación. Se deben realizar los cálculos con precisión, ya que puede conseguir diferente financiación por parte de los proveedores. Ser distintos los ingresos por venta, mantener niveles de stock similares a los actuales y no aumentarlos proporcionalmente. Y por otro lado, también se desvirtúa la proporción al haber algunas cosas fijas y otras variables. En todo caso, lo importante es tener cuidado con la necesidad de capital de trabajo, ya que puede ser un factor crítico de éxito o de fracaso en un proyecto. Es tentadora la reducción de la necesidad de capital de trabajo, ya que genera más efectivo disponible como para poder realizar otras inversiones. Se puede lograr con aumento del plazo de pago, la reducción de los plazos de cobro y o reducción del stock, siempre que se pueda. Es algo deseable de realizar para la empresa, pero no deben descuidarse ciertos aspectos que podrían hacer peligrar el futuro de la compañía. Algunos ejemplos son los stocks insuficientes para mantener un determinado nivel de servicio. Queda en desventaja respecto a la financiación otorgada por nuestros competidores a los clientes. Estrangular demasiado a los proveedores y que estos terminen con problemas financieros que nos van a terminar afectando a nosotros. Imaginar qué sucede si el proveedor forzosamente debe cortar su financiación a nuestra empresa o si debe descontinuar el suministro de materias primas. Bueno, eso ha sido todo con respecto al flujo de caja.